¿Cómo están, amigos? Espero que estén todos muy bien. Hoy reiniciamos, reactivamos, seguimos con este tema tan extraordinario respecto al plan cósmico, que ya son varias conferencias previas en donde fui llevando la temática hasta el gran cataclismo universal, que abarcó a todo el planeta. Hemos visto distintas culturas de la Tierra describiendo este gran cataclismo, aún lugares pero extremadamente distantes en el mundo. Entonces, claro, posterior a eso, el plan cósmico siguió su marcha, ese plan cósmico que sigue hasta el día de hoy. Entonces estamos entrando en esta etapa postdiluvio, que es una etapa que tiene también varios miles de años de duración. Recordemos que es el primer gran cataclismo, ocurre universalmente, pero después siguió la inestabilidad de la Tierra. Es bueno, yo creo que lo quedó bastante claro cuando les expliqué la nube de Oort al principio, ¿se acuerdan? En donde esos giros galácticos, cada 14.000 y tantos años, producía como una inestabilidad, no solamente en el núcleo del Sol, con los posibles salones, sino también inestabilidad en los núcleos de los planetas, ¿sí? Les hago la recordatoria. Muchos de ustedes han visto todo este ciclo. Entonces, claro, esa inestabilidad va produciendo, al igual que el Sol, cada tantos ciclos, grandes movimientos de las placas tectónicas, hundimientos, etcétera, etcétera, sumado a los efectos de pronto de impacto de determinados meteoros que pueden caer en el mar y producir gigantescas olas, grandes cambios, grandes cataclismos que generan que lugares, digamos, donde había tierra, eso se hundió y quedó sumergido en el mar. Lugares que estaban en el llano se elevaron y quedaron muy arriba en las montañas hoy elevadas, que uno dice, ¿por qué construyeron esto acá? Y bueno, en realidad no estaba siempre ahí, estuvo más abajo, pero todo eso se fue levantando, por eso también parte de las destrucciones que se encuentran. Entonces, cuando uno observa lo que es la Tierra hoy, a través de un mapa, a través de Google Maps, o como ustedes lo quieran buscar, van a encontrar que el planeta hoy es así, pero antes no era así. No era así. De hecho, aquellos que tienen el tomo 1 del plan cósmico van a encontrar mapas, como el de Piri Reis y otros, muy anteriores, que mostraban incluso algunos continentes que hoy, grandes islas que hoy no están. Y también en el de Piri Reis se observan en la parte de la Antártida como si fueran animales y vegetación. Porque este gran cambio, este último gran cambio que genera el hundimiento de lo que es la cordillera Atlántica, grandes hundimientos en todas partes del mundo, también produjo una alteración geofísica en la Tierra, congelamiento en lugares donde ese congelamiento no existía y descongelamiento de otros. Entonces, en este nuevo ciclo del plan cósmico, vamos al postdiluvio, posterior al gran cataclismo, en donde los distintos Noé, como ya lo planteé antes, fueron ayudados. Algunos subiendo a lugares altos en las montañas fueron guiados. Otros construyendo arcas, grandes botes, grandes enramadas que pudieron sobrevivir sobre ellas a las grandes olas, y otros ingresando a lo que es el mundo intraterreno, a profundas cavernas, y ahí también pudieron sobrevivir. Entonces hubo distintos sobrevivientes, todos ayudados por la misma jerarquía intergaláctica, que no fue la generadora de este cambio. Cuando hay algunos que creen que Yahvé agarró y descargó, yo qué sé,
no sé, un meteorito de agua y lo tiró a la Tierra, ¿no? Eso no puede ser. Son cataclismos geofísicos que se van produciendo a determinados miles de años y lo que han querido hacer es ayudarnos, porque no hubiera quedado nada. Si no, se generaba la asistencia a través de los llamados no. Fueron muchos, con distintos nombres, en distintas partes del mundo. No quiero ser retirativo. Si no hubiera habido esa ayuda, hoy la humanidad no existe, porque se hubiera extinguido, hubiéramos quedado tan pocos que no hubiéramos extinguido y en tan malas condiciones que no hubiéramos extinguido. Y no solo nosotros, los llamados humanos, sino también muchas otras formas de vida. Las que hubieran sobrevivido son las que son acuáticas, a lo mejor de los lagos o de los profundos mares, pero la gran mayoría de todas las formas de vida, aves incluidas, aunque podrían haber sobrevivido en determinadas altas montañas que no llegó el agua hasta ahí, pero gran parte, la humanidad prácticamente se hubiera extinguido. Entonces, la ayuda, los Noé fueron para ayudar a la humanidad. El agua cae, o este cataclismo por el agua, es un cataclismo de orden natural, producido por diversos motivos. ¿Me entienden? Entonces no es que Dios, que está malo que es, agarró y quiso matarnos a todos. No, señores, si no, no hubiera generado la ayuda. Ahora, la ayuda no fue para todos, la ayuda fue para aquel que quiso escuchar que venía la ayuda. Es como decir que vos vas en una barca que se está hundiendo, y viene otro tipo con un bote y te quiere ayudar, y vos decís, no, yo estoy esperando que Dios me ayude. Andás a saber quién envió el bote. Es un simbolismo, pero que muchas veces representan realidades dentro del orden espiritual, cósmico, etc. La cosa que post-diluvio nosotros tenemos la recordatoria de que Noé llega al monte Ararat, ahí desciende, baja, después de 40 días desciende a todos los animalitos, todos para que se reproduzcan, y sus hijas con sus yernos van a repoblar la tierra. Ese es un simbolismo. Los otros Noé fue similar, cuando encontraron tierra descendieron, siguieron su multiplicación. La cosa es que esta ayuda en realidad involucró determinados grupos étnicos humanos que fueron alertados, se los instó, ¿cómo? Vinieron bajo un ser, le dijo, vení, dentro de unos días va a ocurrir un hecho terrible, se va a morir todo el mundo, entonces vos con algunos más vas a tener la posibilidad de sobrevivir. No fue así. No fue así. Vieron uno que pasaba por ahí, vení. No. La transmisión sigue siendo igual. ¿Cómo es la transmisión? La transmisión es el que quiere escucharla. El que está sintonizado en otro lado, en su, no sé, en su vida tridimensional, en sus cuestiones materiales exclusivamente, ese tipo va a seguir con eso. Recordemos los grandes cataclismos, las inundaciones, los tornados, los huracanes. Se estaba por venir la ola y la gente corriendo a robar televisores y celulares, ¿viste? No están llevándose alimentos o agua, celulares, televisores, todo ese tipo de cosas. Entonces, en ese tiempo habrá sido parecido, o sea, no había celulares, televisores, pero andás a ver que en vez de resguardar alimentos, guardaban las joyas. La cosa es que el que quiso percibir, porque la transmisión tiene que ser a un rango a nivel vibratorio que es un promedio por encima del promedio de captación telepática de cada época, que no es la misma hoy de la que había hace 1000 años, 2000 años, 3000 años. Entonces, un rango de un promedio, un 30% encima, y ahí viene lo que sería la onda de transmisión. La persona que lo recibe, hoy, hablemos del presente, empieza a tener un cambio en su vida. Deja a lo mejor muchos aspectos de la ira, de la lujuria, de, no sé, de hiperestructuradas, dogmáticas, en las cuales no te deja evolucionar dentro de estos conceptos, y empieza a tener una mente un poco más abierta, no cree en todo lo que aparece,
sino tener discernimiento. Y entonces ese discernimiento va generando como una apertura de tu mente. Y ese primer inicio de la energía que moviliza eso es una irradiación, algo que se capta y se recibe, y la persona que tiene sus radares colocados en sintonía lo capta. Antes fue igual, con otra frecuencia mucho más baja para que otro nivel de gente lo pueda captar. Pudo haber sido a través de la llamada somnivisión, que es otro método, que es a través de proyección de imágenes en sueños, que queda plasmado algo muy, muy concreto, muy preciso, y a través de eso, que es casi un sueño vívido, que pueden venir imágenes, situaciones, nombres, vos arrancás una etapa nueva de tu vida. Eso te dice qué es, y empezás a buscar, indagar, a profundizar. Entonces, de esa manera, todos los sobrevivientes que hubo en distintas partes del mundo fueron posteriormente también ayudados. Fíjense, sin esa primera ayuda posterior, también la supervivencia hubiera sido extremadamente mala. Primero, por más alimentos que pudieran haber llevado, tenía una duración limitada, y cualquier cosecha de semilla que vos plantes, esperes que crezca y dé fruto y lo puedas comer, un árbol para dar fruto, no tarda 2 días, tarda mucho tiempo. Semillas para plantar trigo, girasol, lo que sea, también tarda, requiere un tiempo. ¿Y en el medio qué? ¿Te vas a comer los animalitos que llevaste para custodiarlos? Hubo ayuda también superior en ese momento. Si bien la extinción no fue masiva, porque hubo sobrevivientes incluso fuera de los sobrevivientes específicos de los llamados Noé, pero dentro de un estado catastrófico que abarcó todo el planeta. También hubo otro problema, que es que parte del llamado conocimiento antiguo desapareció. Parte de ese potencial que algunos habían logrado, en muchos casos se perdió. Dentro del potencial adámico, sabemos qué ocurrió, pero se resguardó lo más puro posible de ese linaje. Sin embargo, también quedaron sobrevivientes que no eran del linaje más puro, pero el más puro se trató de resguardar y se resguardó. Y de ahí se dio una multiplicación que sigue al día de hoy, y luego, con el transcurso del tiempo, también mezclas, en el sentido que hubo mezclas de esas genéticas. Cuando posteriormente a este cambio, la humanidad de a poco fue evolucionando, pasaron miles de años, fueron creciendo, multiplicándose. Algunos de los monumentos antiguos, luego que bajaron las aguas, quedaron, otros trataron de construir en forma similar lo que se sabía que existía en otras partes, y un gran, pero gran, tremendo material quedó sumergido bajo las aguas. Entonces, ¿hoy qué ocurre? Supongamos, en la cordillera Atlántica, que está en el medio del Océano Atlántico, cuando se han realizado a partir de 1960, 1970, una serie de cartografías submarinas del lecho marino del Atlántico, entonces ya la cordillera se sabía que estaba allí, una cordillera que se llama Atlántica, que está sumergida, pero que se encuentran ruinas de ambos lados. ¿Qué más se encuentran? Se encuentran ruinas sumergidas en las costas que dan hacia el Atlántico y en las costas del Mediterráneo. Se encuentran ruinas sumergidas. Se encuentran ruinas sumergidas en América. Se encuentran en Asia. Lugares que antes habían estado en la superficie ahora están sumergidos. Entonces, a través de observaciones de radares, analizan y ven estructuras
que dan la apariencia de no ser naturales, luego los que pueden investigarse se investigan, no todo ha sido investigado, un 10%, un 15%, imagínense en todo lo que hay. Todo lo que quedó sumergido en avalanchas de lodo. Todo lo que quedó sumergido en las arenas de los desiertos que está ahí abajo. Todo lo que ha quedado en los hielos profundos de la Antártida. Y algunos dicen, sí, no, tiene razón, aparecieron pirámides, construcciones. Hay un gran cubo que está ahí que no se sabe quién lo puso. Bueno, hay muchas cosas que se especulan. Hay una entrada al mundo intraterreno. Muchas cosas se dicen. La realidad es que con este gran cambio, varios aspectos de la atmósfera, varió todas las costas de todo el planeta. Grandes sectores se hundieron, otros se elevaron, y en algunos casos se cubrieron de hielos de decenas, cientos de metros, que ahora sí se está produciendo un deshielo, y hay cosas que están saliendo a la luz. Los desprendimientos es congelamiento de hielos congelados en milenios, no es tierra que se separa, son estructuras de hielo, agua congelada, que se han roto y se van quebrando en la zona de la barrera del Larsen hace ya muchísimos años. Yo digo en una de los programas de radio, en Radio Cultura, de hace más de 25 años atrás, di esa noticia como algo catastrófico que ocurría a la humanidad. Y esto forma parte de ese que al final de los tiempos todos los misterios serán develados. Ya muchos de los vestigios arqueológicos que hoy se están encontrando nos describen este cambio y la posterior ayuda. Miren qué interesante. Antes del diluvio, del gran cataclismo, por más que los seres de un lado y en otro estaban acá, y antes de ese conflicto que se expulsan a aquellos que se habían corrompido con los hombres y mujeres de la tierra, antes de eso, hay algún vestigio de la presencia en la tierra. Pero hay mucho más posterior. Entonces, si en ese plan cósmico fueron expulsados, ¿por qué hay vestigios posteriores? ¿Que lo expulsaron volvieron? No, los expulsados no volvieron. Pero sí se mantuvo la ayuda. Por eso, antiguos grabados muestran la presencia de estas naves. Estructuras megalíticas nos muestran, en algún caso, el pasado muy lejano, cuya datación en parte es errónea. Hay dataciones de ciertas estructuras que da 8.000 años, otras dan menos, pero es aún posterior a eso algunas de esas dataciones. Porque hay cambios a nivel que se han producido, que han dejado estructuras que hoy en día, con nuestra actual ciencia, no las podríamos mover. Por eso tenemos que tener una mente abierta. En este salto que pegamos, postdiluvio, una ayuda posterior que fue simplemente una ayuda para poder sobrevivir en ese primer tiempo, en donde había que empezar a tratar de trabajar la tierra, plantar, cosechar posteriormente, muchos lugares que habían quedado bajo las aguas bajaron y empezaron algunas plantas a sobrevivir y a florecer, etcétera, etcétera. Sus raíces seguían vivas y empezó todo a florecer nuevamente. Eso no se hizo de un día para el otro, eso tardó varios miles de años. La humanidad se seguía reproduciendo, en algún caso, recuerden, la Hermandad Blanca seguía vigente, la Hermandad Blanca no sucumbe ante ese gran cambio, también colaboraron, también ayudaron. Estos seres extraterrestres también daban algún tipo de instrucción,
se comunicaban, contactaban, etcétera, etcétera. Y en ese tiempo hubo un periodo de varios miles de años en donde también los humanos adámicos se seguían multiplicando y reproduciendo, en donde hoy es el Irak, entre el Tigris y el Éufrates. Ahí en ese lugar que también se denomina las colinas de Edén, siguió ese tiempo de multiplicación y de resguardo y de seguimiento y de protección de esos pocos iniciales y de esos cientos o miles a posteriori que siguieron su curso de evolución. Pero hoy vamos a ver algunos de los vestigios posteriores a ese gran cambio antes de pasar a lo que serían los últimos 4.000 años aproximadamente de este plan cósmico. Entonces tenemos una secuencia fotográfica que la vamos a ir observando. Vamos a abrir la primera foto. Acá esta es una foto submarina donde se observan algunas de estas construcciones sumergidas, y lógico, no están a 2.000 metros de profundidad, están en algunos casos 70 metros, 50, 100 metros, 150 metros, no mucho más. Hay algunas todavía mucho más cercanas. La cosa es que este primer cataclismo, este cataclismo que destruye, en la siguiente vemos en la 00A el simbolismo que pasé creo que fue en la segunda de las conferencias, y vamos a la siguiente, la 01. Ahí también observamos algunas de estas construcciones sumergidas, grandes bloques. Miren la foto primera de la izquierda, es algo fenomenal observar esto, es extraordinario, además no solo fenomenal, porque podemos ver esos bloques increíbles. Miren lo que es eso, realmente una maravilla. Tenemos que pensar que toda esa construcciones, todas esas estructuras no fueron construidas debajo del agua, ¿no es cierto? Creo que eso no tengo que ni decirlo. Sin embargo, están ahí. Y hay buzos que están con equipos que no son de alta profundidad, porque cuando son buzos que tienen que ir a altas profundidades no van con esos equipos. Estas son construcciones que a lo mejor están a 30, 40 metros, por ahí un poquito más, pero no mucho más. ¿Y por qué han quedado ahí? ¿A alguien se le ocurrió hacerlo en un lugar inundable? ¿O es que un cataclismo de alguna magnitud mundial, vamos a la siguiente, algún cataclismo de orden planetario produjo en la 01B? Miren, esto nos da una apariencia egipcia o anterior a la egipcia, porque las culturas egipcias que nosotros conocemos, de 1.000 y pico de 2.000 y pico de años, no es que fue un salto, eso fueron tomando legados mucho más antiguos que habían quedado como relegados en el tiempo, y esa conexión con los llamados seres divinos, seres celestiales, que se contactaban, siguió adelante. Vemos la 01C en la siguiente foto, en donde se ven estas estructuras, grandes bloques que han quedado arrumbados, y esto está en parte en la superficie interior, debajo del agua, pero imaginen todo lo que quedó sepultado, porque no todos los puntos planetarios que ocurrieron estos eventos fue solo subida del agua y quedó todo tapado y nada más. Hay algunos casos que hubo gigantescos derrumbes, olas tremendas que destruyeron
de una forma feroz. ¿Me entienden? Vamos ahora a la 01D. Ahí vemos como el rescate en mármol de una de estas figuras de un faraón sumergido de una forma tremenda en lo profundo de los mares. Y esas estructuras nos llenan de asombro, ¿no? Nos llenan de decir, pero ¿cómo es esto? Pero qué maravilla también. Qué forma extraordinaria en donde, aún a pesar de la gran destrucción, todo lo que es supervivencia, muchos de los que sobrevivieron quedaron y trataron de volver a las fuentes, volver a aquel aspecto que fue generando el inicio de un nuevo tiempo. Este fue un nuevo tiempo de evolución de la humanidad. En ese nuevo tiempo, todos los aspectos tenían relación a una memoria, porque aquellos que habían estado o conocido ciudades megalíticas, ciudades gigantescas antes del diluvio, antes del gran cataclismo. Y acuérdense en lo que le dije, que el inicio de ese gran cataclismo se dio hace unos 14.000 años, pero no fue que se inició hoy y terminó mañana, eso siguió. Los cambios fueron después graduales, hubo momentos más críticos que otros. La inestabilidad en el núcleo de la Tierra duró más de 2000 años. Siguió habiendo algunas erupciones, o muchas, generando también destrucción. Vamos ahora a la 02A. Acá vemos bloques gigantescos, esto es en Baalbek, en donde vamos a encontrar dos épocas, una anterior, una época muy lejana en el tiempo, en donde se conocía y se podía maniobrar la piedra, levitarla, generar cosas en la piedra que después, lo que vino después fueron construcciones mucho más sencillas. Miren ahora la 02B, fíjense en estos bloques tremendos que perduraron en el tiempo, y la construcción de la izquierda con estructuras mucho más pequeñas, ¿la ven? Con rocas pequeñas, hechos como baldosas, como escalones, se van generando la profundidad de aquello que uno hoy mira como un gran misterio. Todo esto nos lleva a pensar, vamos ahora a la 02C, de cómo podían mover estas estructuras. ¿Esto saben cuánto pesa? Se calcula 1000 toneladas. 1000 toneladas. Recién ahora hay unas grúas capaces de movilizar hasta 1200 toneladas. Pero esto no era que vos lo levantabas de un lado y lo ponías en el otro, como pueden hacer estas grúas. Lo trasladaron entre 10 y 20 kilómetros. Entre 10 y 20 kilómetros. Además, hay partes, no en todas, pero partes de estos grandes bloques que miden 20 metros de largo, 5 de alto, 4 de ancho, que tienen como una vitrificación que solo puede ser producida por unas temperaturas increíbles que hoy en día solo en determinados sistemas de horno pueden producirla, pero no hay mella de ello. O sea, es otro el método que se empleó. Vamos a la siguiente, la 02D, y vemos estructuras colocadas y ni les cuento lo que hay debajo. Ni les cuento lo que hay debajo.
Lo que pasa es que todos estos estudios llevan cantidades ingentes de dinero. Normalmente las llevan adelante las universidades, y no todas las universidades tienen la capacidad económica para realizarlas, ¿entienden? No todos. Y si tienen hasta cierto rango, o sea, pueden acariciar la superficie. ¿Cómo se van a poder acabar aquí? Miren sobre la izquierda, donde están estos orificios, que tampoco se saben para qué están hechos, porque nadie va a pensar que ahí metían un palito y lo levantaban, ¿no? Pero miren este orificio a la derecha, seguimos la vista hacia la derecha y vemos otro orificio, ¿ven? De la piedra más color a ver, ocre. Y fíjense en abajo de esa piedra ocre. Ustedes no pueden ampliar. Yo sí puedo ampliar. ¿Qué hay abajo? Otra estructura similar, pero con relieves. Y el verde de la vegetación cubriéndola prácticamente, si uno toma como medida la que está arriba, cubriéndola en un 80%. Entonces cuando les digo, y que ni piensen lo que está abajo, sé por qué lo digo. Vamos a la siguiente. Otras construcciones, en este caso se han encontrado bajo toneladas y toneladas de lodo esto sería como una especie de amalgama que se genera después de grandes aludes y va generando como una cobertura arriba que está siendo cavada para encontrar estas edificaciones muy antiguas. Vamos a la 02F, que generalmente están sobre otras. Cuando cavan hacia abajo encuentran otras, como así fue en Sumer. Encontraron otras. Aún mismo en Pompeya. Está la Pompeya post-destrucción y otras Pompeya debajo. Porque muchas veces había grandes cataclismos y cuando el cataclismo terminaba, volvían a reconstruir arriba. Y eso ha ocurrido varias veces. Creo que estamos en la 02F, ¿no? Si es así, bien. Y si es así, pasamos a la 02G. Otra de estas estructuras megalíticas de la llamada Edad de Piedra están conformadas en lugares cercanos al mar, como es en este caso en Inglaterra. Pero son estructuras gigantescas. Hay una serie de fotos mucho más que estas, yo he puesto algunas para que tengamos una idea aproximada. Son como terrazas sobre terrazas que requieren no solo un trabajo fenomenal, sino muchísima gente construyéndola. Vamos ahora a la 02H, nuevamente sobre esas areniscas, estructura en este caso una forma piramidal, que estaba siendo, los arqueólogos dicen que estaba siendo cortada. Ahora, miren el color de la arenisca que lo rodea y el color del obelisco. O no entendemos ni medio, o es otra estructura de piedra, sobre un fondo que no se ha seguido excavando. Sobre un fondo que no se ha seguido excavando. Ahora, una vez hecho, o si estaba ahí desenterrado, ¿cómo lo trasladaban? ¿Cómo sacas eso de ahí? Realmente tenemos que tener muy buena imaginación, o llevar una grúa el doble de potente de la que existen hoy, y así todo se vería muy dificultoso
no solo sacarla, sino trasladarla. Porque estos no están sobre una autopista, está sobre lugares de muy, muy difícil movilidad y acceso. Vamos ahora a ver esta arquitectura inca en Sacsayhuamán. Entonces, ¿por qué les muestro esto? Porque primero vamos a ver la estructura de abajo, que son muy antiguas, y las de arriba. Todas tienen un trabajo similar. Hay una pequeña variable en el color, y no es por el tamaño de la piedra. Ese color también nos implica tiempo. Pero miren la calidad de ensamble, lo cual requiere un conocimiento que hoy nadie sabe cómo fue. Algunos plantean que es un pájaro de la zona que tiene como una saliva que perfora la piedra y la va perforando y hace sus nidos, y que pudieron hacer algo parecido a esa saliva y con eso moldear. Hay muchas conjeturas. Vemos en la 03A, nuevamente, hay ensambles que no entra una aguja de alfiler. Fíjense en el grado de perfección. Y otra vez, de nuevo, miren abajo. ¿O ustedes creen que el paso del tiempo? Nosotros conocemos lugares como ser una cueva que está detrás de los terrones, allá en Capilla del Monte. Y una vuelta hace muchos años, esto lo describo en el libro Hertz y las ciudades subterráneas, ingresamos a esa cueva, varias personas, y había una sedimentación en el interior de la cueva de más de 1 metro, al punto que podíamos colocar un objeto de punta. Yo, por ejemplo, coloqué un machete que llevaba y lo metí, entró, pero había más, y cabía un poco, y entró y seguía para abajo. O sea, al fondo estaba a más de 1 metro, que era de sedimentación. Ahora, acá no hay sedimentación, pero nuevamente nos encontramos con esa problemática de que son tantas las estructuras megalíticas en todas partes del mundo que recién ahora hay algún tipo de tecnología sónica que va conformando, traspasando, y en base a lo que refleja en el interior o debajo de las dunas también nos va dando figuras, pero no alcanzan todos los arqueólogos del mundo a tener acceso a esto, y no alcanza de tanto que hay. Vamos a la 03B. Miren estas rocas, curvas, generando la curvatura, con alisados extremadamente sofisticados para el tiempo en donde esto fue construido. Que fue construido y la tecnología llamémosle, de ese tiempo, con lo cual se pudo hacer. Además de una infinita paciencia y capacidad de traslado. Vamos ahora a la 03C, en donde entraríamos a la parte del mundo, de la parte de la supervivencia hacia las profundas cuevas o cavernas de aquellos sobrevivientes, como lo planteamos, creo que fue en la conferencia 2 o 3 de esta serie, en donde describí aspectos del gran cataclismo universal que asoló todo el mundo, como algunos de los sobrevivientes fueron conducidos a los reductos subterráneos. Acá tenemos fotos de la entrada principal, la caverna de los Tallos, en Ecuador. Acá está abajo, sobre la izquierda, la persona que está sentada del lado derecho, Juan Morrix. Ahí lo tenemos. Tenemos a la derecha también aspecto de la vitrificación de los techos y la sedimentación, nuevamente, que hay sobre el piso de
también se calculaba de más de 1 metro y medio de sedimento, en este caso mayormente de murciélago, pero miren los miles de años que tiene que haber pasado, porque estos lugares se ingresaba caminando, no a cuclillas. Lo que pasa es que hay que cavar ahí. Y cuando cavás, eso es tan fino que tenés que llevar equipo, no podés cavar así nomás. Así nos ocurrió en esa cueva, detrás de los terrones, hasta una grieta que Analía quiso entrar hacia esa grieta y yo no la dejé. Éramos varios que estábamos allí, porque no teníamos equipo para ingresar. Y cuando vos querías cavar, el polvillo que se levantaba era tan fino que no podías respirar. O sea, necesitas respiradores o sistema de filtro del polvillo. Y arriba tenemos a la derecha el padre Crespi. El padre Crespi, que es un sacerdote que recibía de los indios de la zona muchas de estas laminillas, las guardaba. Ahora en la 03D vemos un mejoramiento de esa imagen, lo cual lamentablemente se pierde casi todo este material, porque una vez que el padre Crespi fallece, todo el lugar donde él tenía guardado todo este material, la gran mayoría de las cosas de allí desaparecieron. O sea, desaparecieron, no es que entró, yo creo que gran parte fue llevada a la iglesia al Vaticano y otra parte, en cuanto él muere, fue vendida, porque muchas de estas laminillas eran de oro, de 1 o 2 micrones de espesor, o sea que eran laminillas muy, muy especiales. Vamos a la 04A, que es la que sigue, ahí vemos al padre Crespi. Y miren estas laminillas, que ya les digo, muy, muy finas, como un cabello prácticamente de fina. El grabado del medio a mí siempre me ha llenado de intriga, porque ahí tenemos aves, no sé, ya extintas hace cuánto, ¿no? Pterodactylus, o algo así creo que se llamaban. Figuras que da la apariencia de no ser estos conceptos actuales nuestros mentales, parecería que correspondiera a otro aspecto mental del humano, formas cuasi grotescas de las figuras que aparecen allí. Y arriba, la de arriba, vemos como inscripciones que no han sido descifradas, su significado, pero que tiene un altísimo rango de incógnita y cómo fue construido, quién lo hizo, por qué estaban allí. La de abajo vemos como una pirámide, lo que parecen ser gatos. Vemos como siempre soles, un sol sobre la cúspide de la pirámide, una inscripción abajo. Tenemos también la serpiente, que es un simbolismo que tiene que ver con el árbol de la vida. Acá abajo a la derecha un elefante, en América, miren ustedes. Y los simbolismos al pie de la pirámide que no han sido descifrados. Vamos a la 04B. Nuevamente estas láminas, la de la izquierda fenomenal, pero a mí me da el aspecto de otra estructura mental, no es como la estructura actual mental de esta humanidad, y la de la derecha todas estas simbologías extraordinarias. Vamos a la 04C, acá vemos un disco con, miren la parte de arriba, se ve como un círculo, como una especie de colita, viborita y un rostro. Bueno, daría la impresión del esperma, como si supieran la transmisión de la genética de un lado y otro en la inversa, el sol, las estrellas, la luna, simbolismos llamativos, laminillas en oro.
muchas de estas han desaparecido. Vamos ahora a la 04D, nuevamente el sol, de ambos lados, figuras de animales conocidos como renos, la serpiente, estructuras de apariencia humana, de ojos grandes, daría la impresión de mostrar las vértebras, la caja torácica, pero son simbolismos todavía incomprensibles. Y la 04E, acá hay una figura muy llamativa que nos hace acordar a los fenicios, sumerios, estrellas sobre la derecha, nuevamente la serpiente, sobre la derecha y sobre la izquierda, como una serpiente ascendente y otra descendente, y los significados o símbolos que aparecen abajo, cuyo significado todavía desconocido. Bueno, esto fue encontrado en la Caverna de los Tallos en Ecuador, lugar que ha sido estudiado por una universidad norteamericana en su momento. Juan Morrix pidió y tiene documentación como tenía, porque ella falleció, ¿no?, demostrar la posesión de este lugar, tiene una escritura en su momento al descubrirlo, pero después han ido astronautas, fue Neil Armstrong, fueron investigadores como von Däniken, que está en una de las fotos, Charles Berlitz, muchos fueron allí, estudiosos, Julio Goyen Aguado, acá de Argentina, que lo conocí personalmente, he estado allí también. Bueno, y acá otro simbolismo en la 04F de esa ayuda que se recibieron en el centro los Ioannes, que eran los dioses acuáticos, y el llamado misterioso bolso de los dioses. A la derecha tenemos una estructura maya y vemos ese bolso o algo que tenían en su mano, en la mano izquierda o derecha, algo con lo cual podían generar, materializar, producir elementos que de alguna manera existían, por eso siempre se los muestra con eso en la mano, y el simbolismo, en este caso izquierdo de la mano derecha, con el objeto. Recuerden cuando hemos visto alguna foto o video donde se ven seres extraterrestres sosteniendo en su mano, generalmente derecha, como una especie de esfera, objeto, o recuerden cuando Maya, dentro de la nave, acerca esa especie como un diamante grande que sostenía también con su mano derecha y lo acerca a mi entrecejo. Acá vemos esos dos objetos en las primeras dos fotos, algo sosteniendo, que es el simbolismo que queda reflejado, ¿no?, como el bolso de los dioses, entre comillas, y el objeto que podías mostrar hacia adelante, como mostrándolo hacia los demás. Vamos ahora a la 04G. Nuevamente tenemos en América y en la Mesopotamia estas figuras, ambas sosteniendo este objeto similar, y nuevamente sobre la mano derecha vemos como esa especie de objeto también sostenido, y acá en la muñeca como si fuera un reloj, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos, y en la muñeca de la estructura en América vemos también algo como una línea marcada en la mano derecha, como si estuviera en un habitáculo. Vemos nuevamente el dragón, en este caso serpiente, como un objeto de movilidad. Estaban simbolizando, y el casco
como la movilidad, como que hubiera habido seres superiores que nos ayudaron en ese tiempo inicial y parte de ese recuerdo quedó grabada en las estructuras olmeca, tolteca, azteca, maya del antiguo Egipto, asirio, babilónica, sumeria. Todas las grandes culturas dejaron reflejado esta ayuda que recibí. Vamos a la 05 y acá directamente la tipología clásica, de ojos grandes, sin cabello, también sobre algo tecnológico. Miren arriba la forma como si fuera algo redondo, con una cúpula, como irradiando luz, como si alguien hubiera sido elevado para poder observar por dentro el vehículo en el cual los dioses se trasladaban, todos conformantes del plan cósmico y en ayuda a la humanidad. Por eso esa presencia ha sido permanente. Vemos abajo sobre la izquierda, nuevamente sosteniendo en la mano derecha un objeto como señalizador y con la mano izquierda señalizando. ¿Qué más vemos? Ahí no pueden ampliar, pero acérquense a la pantalla. Vamos a ver a la altura de la boca de las dos figuras que están debajo, como un símbolo, como algo que saliera de la boca. Eso nos está indicando vibración, palabras, sonidos, algo como que ellos se comunicaban. Es la forma de expresarlo en la piedra. No había otra forma. No existía un grabador, o la escritura como hoy la conocemos. Entonces estaban mostrando a través de ese sonido cómo había un direccionamiento, ya sea hacia el interlocutor, que después genera estos grabados en piedra, o a su vez a través de la palabra, cómo podían movilizar la tecnología que ellos disponían. Vamos ahora a la siguiente. Acá en la 05A tenemos varias imágenes para ver en estas placas. Observamos envuelto en esos círculos los platillos. Creo que no hay que tener mucha imaginación para verlos. Son descripciones perfectas. Ahí tenemos estos platillos y una tipología en el centro, como si estuviera sentada, y vemos distintas tipologías, porque la tipología del centro, justo el centro de la imagen arriba, es distinta a la tipología de abajo a la izquierda, ¿correcto? Es distinta la tipología, como si fueran varias las tipologías que dentro de este plan de acercamiento y ayuda a la humanidad fueron manifestándose. Vamos ahora a la placa de abajo, la vemos, no es pasar imagen, pero yo estaba observando ahora la de arriba, en esta de abajo, vemos algo bastante similar, nuevamente la nave de la izquierda, la nave de la derecha, pero en otra posición, y nuevamente la figura señalizada a la abajo derecha, que está como una figura no humana, con sus manos, con una esfera o algo, sobre una persona, como si estuviera haciendo algo en esa persona, e instrumentales que se ven suspendidos. Sobre la izquierda, bien a la izquierda abajo, hay alguien parado con un cetro y con una esfera arriba, como observando lo que sucede. Vamos a la siguiente fotografía. Esto es en la zona de Huatense, entre Ancambaro y Tarimoro, México. Nuevamente esta figura extraordinaria, la nave arriba en el centro, las figuras de las tipologías, la pirámide
y la esfera. Esa esfera es como una especie de disco con figuras, con símbolos. Algunos plantean que es como una especie de disco solar o de calendario. Bueno, acá vemos las dos imágenes. Los seres extraterrestres, atrás tienen como una especie de objeto con algo en la parte de arriba, y todos inclinados ante este disco que estaría rigiendo tiempos de la evolución, y arriba la nave perfectamente observable. Son imágenes por demás claras, dándonos también muestra de este acercamiento que hubo en distintas partes del mundo. Vamos a la siguiente. Esto es la misma zona, en Huanhuatense, zona Huanhuatense. Vemos nuevamente las tipologías, máscaras rituales y el acercamiento de estos seres trayendo, ven desde el centro, cómo va trayendo cosas, algo, a este hombre que está parado, y va trayendo como asistencia. O sea, por un lado los llamados esclavos, lo tenemos a la derecha, y por el otro lado estas tipologías también ayudando. Vamos a la última de esta secuencia, también de la misma zona, y observamos esto extraordinario que nos da ciertas similitudes con antiguos grabados egipcios. Nuevamente el platillo y todo un simbolismo de nacimientos, de figuras y formas que allí están entrelazadas con el humano. Y en la última de la secuencia observamos esta, que es una estructura grabada en piedra, donde se observa lo que sería el disco solar, naves que van ingresando y seres astronautas dentro. Dentro del plan cósmico, la ayuda a la humanidad siguió su curso después de este gran cataclismo que sufrió la humanidad. Y vemos ahora en la última ayudas que tuvo todo tipo de simbolismo. Vamos a adentrarnos ya en las próximas conferencias a esa ayuda directa de sostenimiento y protección del linaje adámico. No solo la protección dada en ese inicio, sino también anterior y posterior al diluvio, el seguimiento, la transmisión de cierto tipo de enseñanzas, y luego la protección que se ha dado a el linaje adámico. Vamos ahora a preparar algunos videos que tengo también seleccionados para hoy. Vamos a ir a la carpeta videos, y cuando damos un tiempito para poner en puerta el primer video que nos va a mostrar, no lo vamos a ver completos, pero vamos a ver partes por lo menos, videos que nos muestran grandes construcciones o estructuras en los fondos de los lagos, de los mares, en distintas partes del planeta. Ponemos en puerto la 01 y le damos play. Arqueólogos y aventureros han pasado su vida Entonces buscando la vemos mítica Atlántida. Esa construcciones, ciudad este es un donde dibujo, una figura. Pero ahí vemos los submarinistas observando estas construcciones o estructuras. ¿Existen en verdad ciudades sumergidas? Algunas de ellas están ciudades reales en el fondo del mar. cerca de las costas del antiguo Esta antigua ciudad Egipto, egipcia ha otras permanecido están en ubicada las bajo el costas mar griegas. durante más de un milenio.
Estamos hablando a veces de pocos kilómetros de distancia. Arqueólogos submarinos descubrieron la ciudad perdida de Thonis Keraklin, sumergida en la bahía de Estas Bukit, ciudades, en el delta del Nilo, en Egipto. no sé si estamos yendo con audio o Es el no. nombre griego de la antigua ciudad Si egipcia vamos de con audio, Solis, dejo que que fue el puerto principal del escuchen. país en el Nilo, pero que debió desaparecer bajo las aguas tras un terremoto que arrasó en la región hace más de 1000 Vemos años. estas conformaciones. Los objetos encontrados bajo el mar, como estatuas, sarcófagos o tabletas con textos en varios Se han idiomas, encontrado revelan historias de todo, sobre la política moneda de oro, de estas civilizaciones y permiten conocer estructuras más sobre sus dioses con y grabados. Lástima que muchas veces la especulación, la búsqueda de los tesoros, las pirámides ha de hecho que grandes cosas se Japón. pierdan. Esta ciudad data del año 4000 a.C., cuando el nivel Esto del se mar calcula era unos 6.000 años, suficientemente entre bajo 6.000 y para que 8.000. fueran posibles estas construcciones. Todavía no hay un acuerdo sobre si Extraordinario, miren lo que es estas esto. son naturales o hechas por el hombre, pero sus Increíble. formas parecen demasiado perfectas Son como para haber estructuras sido talladas por la megalíticas, naturaleza. La estructura sumergidas, tiene 120 metros de largo por plataformas 40 metros de ancho, llegando a ser y casi como un bastante campo de grande, fútbol. Si realmente fue hecha por el pero hombre, miles y miles de entonces años debió ahí ser construida sumergidas. hace unos 8000 años y Por tendríamos ante supuesto nuestros ojos una de las que estructuras tampoco más ha habido antiguas del demasiados mundo. estudios sobre esta zona. Está muy cubierta por sedimentación marina. Miren los trabajos Puerto grabados. Royal, Jamaica. Esto, Su por nombre ejemplo, en español, Jamaica. Puerto Real, fue alguna vez el sitio Hay favorito de los algunas piratas imágenes para que tener el mejor son alcohol, mujeres y simbólicas, ¿no? Que fiestas. tienen que ver un Además, poco era un sitio rico con por sus acciones gigantescas de la plantaciones época que y daban cómo tanto bienestar a algunos ciudades pobladores. fueron devastadas En 1696 por grandes quedó inundaciones, bajo el quedaron agua por un cubiertas terremoto de enormes por el agua. dimensiones que la escondió entre la Los arena tiempos en y que todo mató a esto más de ocurrió 2000 son variados. personas. Algunas fueron Muchos bastante más fanáticos recientes, religiosos atribuían este otras hecho no, como el castigo y divino a otras una fueron, ciudad pecadora. digamos, Al día de hoy, a construcciones que pesar de que está en ocurrieron la o arena, sigue siendo una inundaciones ciudad muy rica históricamente, producto de ciudades ya que que ya se habían trata de la sido ya compilación de un destruidas conjunto por el agua y histórico. fueron construidas encima nuevamente. Es como cuando hay construcciones en los arroyos, que después barren con todo lugares que había gente o lo que sea, y vuelven a construir en el mismo lugar. Abarca una inmensa Y eso ha generado, ciudad por construida supuesto, sobre una isla por el dios en Krishna, muchos casos, sueco de por convertirse aludes, en rey. muertes de El año personas. escapado de Mathura con su pueblo. Acá tenemos Después en de la los India repetidos ataques del poderoso rey Yarasandha, también las antiguas crónicas de la India describen como un conflicto en los cielos y que estas ciudades fueron destruidas por estos conflictos. Todos los mensajes han sido dados, ¿eh? Y hoy en día lo que es la arqueología está encontrando estos sitios realmente extraordinarios. Pero vamos a parar este video, le vamos a dar stop y vamos al video 2, ponerlo en puerto, el video 02, yo ya lo estoy colocando en puerto, y le damos play. Esto es una ciudad sumergida, damos play. Esto también es otro lugar cerca de Japón, que encontramos, miren estas estructuras sumergidas hace miles de años, nos están mostrando que había algo mucho más antiguo de lo que parece y que por estos grandes cataclismos quedó sumergido. Hoy apenas estamos arañando la superficie para encontrar este legado antiguo que nos muestra cómo los grandes cambios planetarios se fueron sucediendo y los grandes cambios planetarios involucraron todo el mundo, porque
Vemos las estructuras descubiertas en el centro del Atlántico, estructuras descubiertas en medio de los... vamos a la 03, estructuras descubiertas, lo ponemos en puerto y le damos play. Bajo el agua, pirámides submarinas en Japón. Acá tenemos una descripción del mar de Japón. En la historia de la arqueología sacamos el audio mientras que comento cómo fueron todos estos hallazgos. No se producen en un solo lugar, se producen en Europa, se han producido frente a las costas en Suecia, en Noruega, se han encontrado sobre lo que es el Atlántico, cerca de las costas europeas, en las costas de África, se han encontrado en América fundamentalmente, en lo que es todo hoy Yucatán hacia adentro del mar, se han encontrado estructuras megalíticas, esto es en Asia, en Japón, ahí vemos estas formas submarinas, pero que no son pequeñas, son decenas de kilómetros, carreteras que van desde lo que es las costas de América hacia adentro del mar, en Yucatán, como si fueran caminos que van ingresando. Algo ocurrió que todo eso se hundió. Estas son formas hechas con tecnología 3D. Acá tenemos las imágenes. Entonces vemos como todo esto ha ido aconteciendo en el planeta entero. No fue un solo lugar. Pues si hubiera sido un solo lugar, bueno, está bien. Pero esto ocurrió en todo el planeta. ¿Y qué es lo que pasa? En los últimos 20, 30 años aún mejoró la tecnología. Entonces como que hay más tecnología para ir a investigar. Lo que se ha reducido por las crisis, distintas crisis monetarias que vivió el planeta, recuerden las crisis económicas en Estados Unidos, crisis económicas europeas, en América, bueno, estamos en crisis desde que existimos prácticamente. La cuestión es que esto ha impedido derivar demasiados fondos para la investigación científica, antropológica, arqueológica. Normalmente, como lo dije ya, son universidades que se dedican a esto, pero los fondos siguen siendo escasos. Más son los fondos privados, que ahora hay como una especie de apertura a ciertas cuestiones de grabaciones que permiten invertir en estos estudios arqueológicos, antropológicos, que realmente nos estarían brindando la posibilidad de un mayor entendimiento de nuestra propia existencia. Siempre se creyó que el llamado diluvio universal era como una especie de simbolismo, metáfora, alegoría, pero en realidad ahora sabemos que esto existió realmente, que estos cambios planetarios existieron y que involucraron a toda la humanidad de la Tierra. Entonces vamos a parar con este video y vamos a ir al 04, lo colocamos en puerto, pero todavía no iniciamos, y le damos play. En este caso son ruinas mayas que han sido descubiertas. Estos son estudios de televisión mexicana y ahí se ven determinados lugares en donde las aguas cubrieron estas construcciones submarinas. Dale audio, acá tenemos descripciones. Importante de la bahía de Chetumal, la cual consideran los investigadores que corresponde a la antigua Chactemal. La zona arqueológica es una forma de cono con paredes. Es un cono como cono, vamos a poner de 3 o se han de 3 por 2 metros. Y ya un triángulo, por decir.
está en La el agua. gente del Sí, lugar hay vasijas, sabe todo, que y hay históricamente vasijas, ahí todo pero lo que era oro, principalmente, plata, como les digo, son cosas jade, que pues que hayan o sido todo lo que era saqueadas hace años valioso o ya años, fue ¿no? Zonas depredado. O sea, arqueológicas lamentablemente esto acuáticas le dicen, no sé cómo le dicen, cómo es le digan. recurrente, Son lugares ocurrió muy especial, en muy poco Egipto, en conocidos. Grecia, en Aquí en todos Cadereyta lados, o acá en la ciudad o aquí donde en el había estado, muy vestigios poca de gente estas conoce zonas que esos habían lugares. quedado Ubicada a unos desaparecidas, 45 minutos por mar como desde la comunidad de lamentablemente Calderitas a 7 kilómetros de Oxtanca, el estas saqueo fue ruinas mayas terrible. en las aguas de la laguna de Guerrero Incluso han no permanecido solo ocultas al mundo e incluso para los en investigadores de Egipto, Lina, pues sino también en únicamente son América. conocidas por algunos pobladores Algunas de las locales e pirámides, investigadores como de la del Italia y Sol o de la España, Luna, quienes se han eh, sorprendido de su majestuosidad. Son áreas ornamentos donde que los había que antiguos eran trabajaron juntos, se valiosos, entiende que ellos desaparecieron. fueron de ese lado, En buscaron un pirámides en mejor lugar, los lugares Guatemala. que les convenía Hay trabajar a gente que se ellos, pudo de ese lado rescatar que porque estuvieron trabajando los saqueadores, que son los y buscadores hicieron de los como un nuevos circuito tesoros, que es cercano a todo. yo Estas conocí ruinas se un supone buscador que de ellos antes en Jujuy, estaba, bueno, estaba en que tierra. encontró una ¿Qué cueva pasa? Por la muy alta erosión en del los Andes, tiempo ha ingresó estado, y había está bajo el como agua, vasijas pero pues hace años con atrás cosas estaba seco este lugar, ¿no? de Se ha oro, erosionado. Su arquitectura colgantes, aún no ha sido dictaminada y debidamente agarraron por un los poco y historiadores volvieron para brasileños. tratar de Sin traer embargo, se cree que bolsas y siglos cosas para atrás poder estaban sobre la recogerlo, tierra y se y cuando trata de quisieron una regresar especie nunca aislada más de encontraron la la verdad. civilización maya. Eso me lo Debido a contó su él erosionado directamente, manto, Se han hecho estudios es por hace parte algunos de otros años en países que han Jujuy. venido y se han admirado Bueno, lo que es esto, vamos ¿no? a poner en la stop zona. aquí, volvemos a la imagen de mía, que estamos acá, a ver si me desencuadré mucho, no, ahí estoy. Bueno, acá tenemos parte, ¿no?, de lo que sería nada. Esto es arañar la parte más extrema, es la cáscara de la cebolla, o sea, es nada en realidad de todo lo que existe, ¿no? Tremendo, tremendo. Los vestigios arqueológicos, antropológicos, arqueológicos de antiguas civilizaciones, es tremendo, tremendo. Además, cataclismo tras cataclismo, se volvía a construir encima. ¿Entiendes? Entonces, cuanto más profundo se cava, más antiguo es y en algún caso más sofisticado. Es como que antiguamente se conocían formas para trabajar los elementos que luego ese conocimiento desapareció. Se va perdiendo lo que se llama conocimiento antiguo. Como nosotros perdimos el conocimiento antiguo del saber de los seres celestiales llamados dioses, que han estado siguiendo, observando, acompañando a esta humanidad. Entonces, dentro de este plan cósmico, dentro de esa etapa del plan cósmico, encontramos cómo los humanos que habían sobrevivido, cada uno fue desarrollando y evolucionando, con asistencia en un principio muy directa, después menos directa, como es ahora. Pero la asistencia continua. Pero hubo un pueblo, una raza, que venía de Adán y sucesivos, Noé y sucesivos, que esa protección continuó con mucho más perfección. Al punto que fue tal la protección que la presencia de la nave con la cual la protección se generaba no solo era vista por ellos, sino era visto por los pueblos vecinos donde ellos se trasladaban. Hasta que esos pactos seguían vigentes, mientras que ese pueblo, que es el llamado pueblo judío, no rompa el pacto. Una vez que el pacto se rompió, el plan se universaliza para toda nación, pueblo y raza. Entonces, en la próxima conferencia vamos a continuar con Noé, sucesivos, Moisés, Abraham, sucesivos, hasta llegar a la preparación para la venida del enviado. Porque ahí se inicia
esta última etapa del plan cósmico. Todo es un proceso de aprendizaje. Los que creían que Dios era tan malo que mandó el agua para matarnos a todos, se está equivocado. Él es el que envía el barco para ayudarnos a sobrevivir de algo que acontecía periódicamente en la Tierra desde hace millones de años. Por eso este es el quinto sol. Hubo 4 antes, con humanidades que a lo mejor nunca sabremos de ellas. Pero hoy estamos acá por el amor de aquel que llamamos Padre Celestial, que está ayudando a esta humanidad para que no desaparezca. Entonces acá vamos a hacer un pequeño break, un pequeño impasse. Agradezco a todos los que están conectados en directo, viendo esta conferencia, y los invito a que hagan un like si les gustó, que suscriban a mi canal que se llama Encuentro Cosmos, que es el que están ahora ustedes viendo, un canal de YouTube, y por Instagram en dante.franchi. Así que a ustedes que van a ver esto, los saludo y espero que también estén en la próxima conferencia. Así que hasta luego.